circuito neuroeléctrico, ese, vamos a llamarlo así, es todo el sistema nervioso. Se llama neuroeléctrico pues, porque es donde funciona todo lo eléctrico y lo magnético. En el circuito didáctico se trabajan varias cosas. Generalmente el circuito neuroeléctrico o el sistema nervioso tiene un desgaste por todo lo que vivimos. Los desgastes están en función, primero, de las pérdidas, de los abandonos y del dolor. La gente siempre está tratando de evitar esto. En la evasión, junto con estas tres cosas, hacen que haya un muy buen desgaste. Y entonces pierde recursos el sistema nervioso, se vuelve menos eficiente y lo que estamos buscando es que haya una neuroeficiencia. Luego trabajamos los miedos, que es otra de las cosas que la gente no tiene muy bien entendida. La gente ve peligro y lo confunde con miedo, ¿sí? El miedo ese está en la cabeza y el peligro está afuera, los mezcla y entonces sí tenemos tres tipos de miedos, pues vamos a decirlo, generales, que son los miedos aprendidos, que son los de casa, que son las amenazas de papá, que si no estudias no vas a hacer nada en la vida y que vas a batallar, el último que hizo esto ya se murió, el que comentó esto ya no está aquí. Son miedos que nos enseñan en casa, que también traen un poquito de una base genética, porque por generaciones se ha enseñado así, ¿sí? Luego tenemos el miedo instintivo, que es el que nos ayuda a salir adelante de los problemas. Y luego tenemos el miedo paralizante, que es cuando hay un problema y nos quedamos paralizados. ¿Qué se hace en estos dos circuitos, en estas partes del circuito que se gasta mucho el sistema nervioso? Es que la persona entienda el proceso por el que está viviendo y que estos, tanto el abandono, pérdida de duelo, como los miedos, siempre van a estar ahí. La diferencia es cómo los enfrentas y qué tanto te desgastas. Y luego al final vemos los sueños diurnos y nocturnos, que también es otra forma de desgaste cuando se les tiene miedo a las pesadillas o a los sueños, o cuando en el día te la pasas soñando que te quieres sacar la lotería, que quieres ser una mejor persona, etcétera, y el tratar de tener esa idea en tu cabeza sin hacer ninguna estructura para cambiar tus patrones de conducta, pues finalmente no se va a ver reflejado nada y termina la persona cansada. Es como el que se compromete a hacer cosas, no las hace y termina empobrecido. Mientras que en la escuela endocéntrica, otra vez vemos lo que es la recepción, vemos lo que es el incremento de la inteligencia y lo que es la fusión. En cuanto a lo que es la recepción, tenemos el proceso de recepción y transmisión somática bioeléctrica. ¿Qué es esto? Es cuando el cuerpo le manda señales, el cuerpo somático, el que hablábamos ahorita, le manda señales y las recibe el sistema nervioso para traducirlas en ese lenguaje que hablábamos ahorita de conexión o de construcción entre lo que es el lenguaje verbal y el lenguaje somático. Y en el incremento de inteligencia tenemos el aprendizaje de las experiencias de forma pasiva eléctrica. Normalmente, o sea, esto de lo que estoy hablando ahorita es algo que todavía no está activo dentro del proceso de evolución, pero ahorita explico cómo funciona ahorita, porque no está a nivel consciente. En cuanto al incremento de inteligencia, lo que es el aprendizaje de las experiencias a un nivel eléctrico pasivo, estamos hablando de que normalmente cuando se aprende, el sistema nervioso utiliza muchas redes neuronales para hacer una actividad simple. Cuando esta se va repitiendo, se va reduciendo el uso de esas redes neuronales hasta que queda puesto en una o dos neuronas que te llevan a hacer esta misma actividad. El tiempo en que se tarda el cerebro en hacer los ajustes para ocupar menos de sus mismas redes neuronales a lo menos posible, a eso se llama neuroeficiencia. Hay gente que ocupa su cerebro para escribir su nombre y lo ha escrito toda su vida y no puede hacer que su cerebro sea tan eficiente como para que lo escriba sin que haya esa variación de redes neuronales. Esa variación de redes neuronales, entre más redes neuronales se ocupen, hay variaciones eléctricas y magnéticas más altas. Cuando estemos en este proceso de evolución, estamos hablando de que el cerebro no va a tener que aprender, solamente va a ejecutar y no va a haber variaciones eléctricas. Quiere decir que vamos a manejar una eficiencia del sistema nervioso muy alta y la vamos a ocupar esos recursos para otro tipo de
de actividades y de aprendizaje. Tenemos lo que es la fusión, que es la comunicación bioeléctrica magnética acelerada entre neurosistemas. Le puse así porque todo lo que los investigadores como Rupert Sheldrake, como el doctor Jacobo Grinberg, que son estudiosos de la parte biológica con relación a la conducta, pues le pusieron telepatía. ¿Sí? Y sí existe un campo que menciona el doctor Rupert Sheldrake en la Universidad de Cambridge, que le llama campo de resonancia mórfica, donde los genes tienen una vibración, que eso sí está comprobado, vibran y se transmiten señales. Y obviamente tienen su codificación, que con el tiempo esa codificación va a alcanzar a tener cambios a nivel genético de manera consciente y a tener una transmisión bioeléctrica con otros. En el caso del doctor Jacobo Grinberg, él habla de la teoría de los campos unificados en un bosquejo de la fisiología del cerebro, donde también existe un campo y en ese campo hay una transmisión de señales. Cuando éstas se aceleren y cuando éstas pasen a neuronas que alcancen a codificar esa comunicación en patrones lingüísticos, verbales o somáticos, entonces va a existir una telepatía. Para no caer yo en el nombre de la telepatía, le puse comunicación bioeléctrica acelerada entre neurosistemas, que eso sería una parte que todavía no está activa, pero sin embargo, ahí todas estas cosas ya tienen un efecto que están comprobadas, sin embargo, no están dirigidas, mucho menos conscientes. En el grupo didáctico pues se trabajan los miedos, el abandono, pérdida y duelo, los sueños, ¿sí? Y se enseña cómo funciona el sistema nervioso. Son 4 módulos muy interesantes. Vemos cuánto dura un sueño, por qué sueñas, qué tipo de sueños tienes, si es lúcido, hiperlúcido. Les quitamos algunas telarañas históricas, esotéricas de qué es un sueño, qué es un viaje astral, un sueño astral, que finalmente pues, son los sueños lúcidos. Los miedos también se trabajan a través de hacer exploraciones del significado personal para ver hasta qué punto te afectan a nivel somático y hasta qué punto te afectan a nivel neuroeléctrico o en tu sistema nervioso y qué síntomas están relacionados con esos. También se ve la parte de la herencia, qué tanto efecto tiene sobre estos síntomas. En cuanto a la escuela, lo que se hace es lo mismo, observar los patrones de recepción, se hace el trabajo de exploraciones del significado personal y lo que se busca es la capacidad de la persona de observar sus patrones, que nosotros ahí en esta parte de la escuela le llamamos neuroalgoritmos, que son el orden que siguen los procesos en nuestra cabeza sobre lo que pensamos, los estados de ánimo y lo que reflejamos hacia afuera al ambiente. Estos patrones, en cuanto a su observación, tienen una característica muy importante. Es que estos patrones, muchos de ellos son heredados, son conductas o emociones, o estados de ánimo, mejor dicho, que se han heredado en la familia. El trabajo aquí consiste en tener el mayor recurso del sistema nervioso o neuroeficiencia y no tener los desgastes. Esto se hace a través de observar las conductas que tenemos día a día.